Hoy vamos a hablar de un pequeño estado, un pequeño país, pero que es fascinante y además de que tiene unas bellezas naturales impresionantes. Ya verán ustedes que ha tenido también pues una historia compleja, momentos difíciles por los que ha pasado Armenia, el pueblo armenio que ha tenido que pues sacar el pecho, ¿verdad? En diferentes ocasiones. Y también me parece importante hablar un poco de algunos elementos de esa identidad del pueblo armenio, así como también pues hacer un recorrido por estos momentos más importantes de su historia. Entonces, empecemos, por supuesto, con nuestra charla de hoy, Secretos Milenarios de Armenia. Lo primero que tenemos que hacer siempre, para quienes ya me conocen, saben que las dos coordenadas de la historia son tiempo y espacio. Entonces, vamos a ubicarnos muy bien en el espacio donde está Armenia, porque pues esto es importante. Como es un país pequeño, a veces y sobre todo también nosotros no tenemos tanto contacto a través de las noticias con esa región del Cáucaso. Entonces, escuchamos de vez en cuando alguna que otra noticia, dependiendo de lo que esté pasando por ahí, ya hablaremos de eso más adelante, pero frecuentemente podemos confundir o no poder ubicar adecuadamente dónde está la región del Cáucaso. Aunque yo sé que todos ustedes son muy avesados en geografía, por supuesto, pero esto es para que entremos en contexto. Estamos hablando de que Armenia está enclavada en el corazón del Cáucaso. Ahí tenemos nuestro mapa con una flechita para que puedan ustedes ubicar perfectamente. Es una frontera, si pudiéramos decir, una frontera natural entre Europa Oriental y Asia. Y Asia Occidental, y este dato es importante, ¿sí? Una frontera entre Europa Oriental, ojo ahí, y Asia Occidental. Nosotros lo podemos ubicar muy fácilmente acordándonos que está entre el Mar Negro y el Mar Caspio, ¿sí? Entonces ahí, en ese huequito, en esa angostura, ahí es donde nosotros podemos ubicar a estas naciones del Cáucaso, entre las que, por supuesto, está Armenia. Es un paisaje, aquí tenemos un mapa físico, aquí más hacia su izquierda en el mapa, donde está señalando mi cursor, podemos ubicarnos nuevamente donde está el Cáucaso. Vean hasta dónde se extiende Europa. Este dato es importante porque va a estar relacionado con lo que vamos a desarrollar en un momentito más al respecto de la identidad del pueblo armenio, ¿sí? Entonces, no lo estamos mencionando nomás por nomás, sino que es para que ustedes vean y tengan en su mente una gráfica, ¿cierto?, de hasta dónde se extiende Europa. Entonces, aquí tenemos esta frontera natural, ¿sí?, salpicada de montañas, vean todo el macizo montañoso. En esta parte tenemos los Montes Sagros, que sería esta región que corresponde a Irán, ¿cierto? Aquí la península de Anatolia, lo que hoy es Turquía, y aquí entre estos dos mares que mencionamos tenemos nuestra región, de la cual, pues, y específicamente Armenia, de la cual vamos a hablar hoy. Entonces, es un pequeño estado que actualmente cuenta apenas con una superficie total de 29.743 kilómetros cuadrados y como con unos 3 millones de habitantes. Sin embargo, esto no siempre fue así. Esta Armenia que hoy conocemos fue mucho más grande, ¿sí? Aquí tenemos otro mapa también para que ubiquemos. Vean ustedes el nombre, aquí está Georgia, Armenia, Azerbaiyán, son sus vecinos, Irán también, por supuesto, aquí tenemos un acercamiento más, ¿no?, a donde está Armenia. Azerbaiyán también, por favor, ojo con la ubicación, porque de esta vecindad compleja tendremos que mencionar por lo menos algo hacia el final de nuestra sesión. Y bueno, Georgia, aquí lo tenemos también muy cerca, por supuesto, Turquía, Irán y Rusia. Entonces, vean ustedes el sándwich en el que se encuentra Armenia, un vecindario
pues difícil porque son relaciones con países mucho más grandes, pero no solamente eso, sino que efectivamente también mucho más fuertes, ¿verdad? En diferentes sentidos. Entonces, pues como decíamos, la Armenia que conocemos hoy, este pequeño estado no fue siempre de este tamaño. De hecho, la población original mm, armenia vivía en un extenso territorio que llegaba hasta la zona que hoy conocemos como Mesopotamia, ¿no? Que está en Irak, esta región entre el Tigris y el Éufrates tan importante para nosotros los historiadores, porque siempre se ubica en esa zona el surgimiento de la civilización y de la escritura con todas estas ciudades-estado que surgieron, ¿no? Como Ur, Sumeria, etcétera. Entonces, este país, bueno, esta nación, básicamente Armenia, pues llegó por lo menos en 3 ocasiones a conformar un reino bastante grande, ¿sí? Aquí nada más es para que ustedes tengan ilustrado esta extensión a la que me estoy refiriendo, ¿sí? Con el paso del tiempo, pues claro está, hubo diferentes poderes, diferentes imperios que se disputaron el dominio de este territorio y pues como consecuencia resulta que el actual territorio armenio es como la 10ª parte de lo que tuvo en la antigüedad, ¿sí? Bueno, ¿y esto a qué se debió? O sea, esa fue una de mis preguntas. ¿A qué se debió que, pues, de ser un reino, pues, con una considerable presencia incluso histórica, por uno y por otro vecino, por uno y por otro paso, pues estuvo menguando a lo largo de los siglos. La clave entonces para entender buena parte del devenir histórico de Armenia es precisamente esta ubicación geográfica de la que estamos hablando, ¿sí? Ahí, en los confines de Europa, en esta meseta rocosa del Cáucaso, que ha sido históricamente, ¿qué ha sido? Bueno, lugar de tránsito, encuentro y disputa durante siglos. Entonces, aquí nuevamente tenemos la zona del Cáucaso para que la ubiquemos. Ando todavía un poquito malita de la garganta, recién salí de una gripa, entonces pido disculpas si de repente me da un poquito de tos o no se me oye muy bonita la voz. Decíamos entonces que sí, claro, pues esta zona ha sido transitada intensamente a lo largo de la historia y que ha pertenecido no solo a rutas comerciales, pero mucho, sino que también pues ha sido el paso obligado entre uno y otro lado, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos a su izquierda en la pantalla donde estoy señalando con mi cursor, precisamente uno de estos puntos, es decir, era la región del Cáucaso, un enclave para el paso de diferentes rutas comerciales. En este caso estamos viendo un mapa de la ruta de la seda, la famosa ruta de la seda, que como estoy segura que todos ustedes ya saben, no fue una sola ruta, ¿verdad? Comercial, sino que era un entramado, toda una red de rutas comerciales de ida y vuelta que llegaban hasta el Mediterráneo, llegaban a Constantinopla, llegaban a algunas ciudades de Italia y ahí entonces partían estos productos hacia el norte de Europa, es decir, los alcances de los diferentes caminos, de las diferentes rutas de la seda, pues eran inmensos. Y por supuesto, el Cáucaso pues pertenecía a todo este entramado. De manera que pues esto era muy importante, era una zona limítrofe, un corredor pues importante para el comercio, pero también como punto clave, como estratégico, también era importante para las rutas militares que conectaban con el Asia Central,
con Medio Oriente y con Europa Oriental. Entonces era un lugar de paso intenso, era un lugar eh, por una parte estratégico, pero entonces todo el mundo quería dominarlo y defenderlo. Entonces por eso es que ha sido bastante complejo desde hace mucho tiempo. ¿Qué otros intereses hay hasta nuestros días en esta región? Porque yo le estoy hablando de que, bueno, sí, pues en la antigüedad pasaban los ejércitos y había rutas comerciales, de productos que venían de la ruta de la seda. Me parece perfecto, así era, pero también esta zona sigue siendo fundamental hasta el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, si ustedes les da curiosidad y se aplican a buscar alguito en internet, podrán encontrar fácilmente, porque no es que esté así complicado, pero fácilmente mapas o esquemas, ¿verdad? Diversos sobre los oleoductos, gaseoductos y diferentes otras instalaciones que pasan por la región del Cáucaso. eh, digamos, una de estas razones es precisamente que hay yacimientos de gas natural, yacimientos de petróleo, minerales, tierras fértiles, y bueno, todo eso hace que esta zona sea hasta nuestros días un lugar valioso, ¿verdad? Para las economías y potencias vecinas. Entonces aquí yo les pongo este esquemita, ¿verdad? Pero no les quise llenar, pues, de mapas de esos, pero hay varios en donde se muestran la cantidad de gaseoductos y de oleoductos que pasan por ahí. Entonces es impresionante por toda esta región del Cáucaso, no específicamente por Armenia. O sea, me estoy ahorita refiriendo básicamente a la región, ¿sí? Em, Todo lo que representa esta región. Entonces, bueno, pues hasta nuestros días, y aquí tenemos también otra estadística, ¿verdad? Que nos muestra de los países del Cáucaso, Armenia, Georgia y Azerbaiyán, pues los principales socios comerciales, en donde, por ejemplo, para Georgia y para Armenia, Rusia es de los más importantes. Entonces, para que vayamos también entendiendo un poquito algunas cosas, algunos otros asuntos de los que vamos a hablar más adelante. Y así es que el Cáucaso sigue siendo trascendental hasta nuestros días. Bien, ahora hablemos un poquito sobre la lengua. ¿Qué cosa hablan los armenios? Bueno, culturalmente el Cáucaso es considerado entonces como uno de los límites más complejos de Europa. ¿Sí? Límites, entre comillas, porque em, son como flexibles, digamos, o han sido flexibles a lo largo de la historia los límites con Europa, que no son claros exactamente dónde empieza Europa y dónde termina. Eso es un tema de discusión hasta nuestros días, pero digamos, hay convenciones, tradicionalmente se encuentra este como uno de los puntos. Entonces, esta es una de las regiones de mayor diversidad lingüística. Eso es una cosa impresionante por los diferentes tipos de pueblos que ahí habitan y han habitado, ¿sí? Estamos hablando de que son más de 50 grupos étnicos, y cada uno de estos grupos con su propia identidad, y estas identidades además han sido forjadas a lo largo de los siglos. Muchas de estas, por supuesto, se han alimentado de todo ese encuentro constante de diferentes civilizaciones que han pasado por ahí como cuáles, porque lo vamos a mencionar también bastante, como la civilización persa en primera instancia, la romana, los otomanos, los bizantinos, los rusos, ¿sí? Todos estos han tenido una fuerte presencia en esta región. Han pasado otros, ¿sí? Ya no me quiero ahorita adelantar, eh, pero digamos de los que han tenido presencia más constante, pues en el caso de Rusia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la lengua armenia es, como podemos ver aquí en nuestra imagen, es de origen indoeuropeo. Los armenios son de origen indoeuropeo. Entonces, aquí tenemos indoeuropeos, como son la mayoría de los pueblos en Europa, ¿cierto? Los que ustedes quieran,
germanos, noruegos, alemanes, por supuesto, pero también eslavos, pero también los griegos, los latinos, que terminaron siendo los romanos, también eran de origen indoeuropeo, etcétera, los celtas, ¿sí? Bueno, toda esa gente de origen indoeuropeo y, por supuesto, los pueblos arios o arianos, que son los iraníes, bueno, y en este caso los armenios, ¿no? Aquí miren, ustedes mencionan a los griegos, los iranios, y también que conviven con pueblos propiamente caucásicos, como los absajos, los georgianos, los circasianos y otros pueblos del Altai, también como pues van a ser los turcos, ¿cierto? Entre otros. Es la lengua armenia, entonces, de los idiomas más complicados del mundo. Y según pues algunas fuentes, se considera que no solamente es complicada de origen indoeuropeo, sino que ha tenido una continuidad em, que les gusta de aproximadamente unos 1500 años, por ponerle algo, unos 1500 años, durante los cuales, pues claro, ha ido adquiriendo vocablos de las diferentes potencias que ya mencionamos que estuvieron pasando, es decir, que podemos encontrar en el armenio palabras de origen hindú, de origen persa, árabe, griego, latín, etcétera, ¿sí? Entonces, ha sido una lengua que se ha enriquecido con el tiempo, pero que ha tenido una continuidad. Esto es también interesante. ¿Qué más ha pasado con la lengua armenia? Porque esto para ellos es muy importante también. El idioma armenio tiene su propio alfabeto, un alfabeto particular que fue ideado más o menos entre el 401 y el 406 por San Mesrop Mashotz, a quien ustedes pueden ver en una ilustración medieval ahí en su pantalla, junto con una muestra de un manuscrito medieval también, es un manuscrito que existe. Y bueno, San Mesrop fue un monje, teólogo, lingüista, que se dio a la tarea de darle un alfabeto a su pueblo, ¿sí? Entonces, él compuso este alfabeto y esto fue uno de los pasos más importantes para fortalecer, por un lado, pues sí, la Iglesia Apostólica Armenia, pero lo más importante es que permitió la preservación de la lengua y de la literatura, porque además es un pueblo que ha escrito bastante, que es un pueblo muy sensible, entonces también tiene muchos artistas de diferente índole, poetas, escritores, músicos. Entonces, es un pueblo con una alta sensibilidad, de manera, quizás esa sensibilidad influenciada por las bellezas, ¿verdad?, de su paisaje. Y precisamente hablando de esto, bueno, aquí tenemos en la imagen para que ustedes tengan una mejor idea de qué es esto que cuando decimos un alfabeto propio, bueno, pues aquí está la muestra, como más o menos cuáles son las equivalencias con respecto al nuestro. Ahí lo tenemos. Bueno, otra característica cultural también importante para los armenios de las cosas, ¿verdad?, que ellos han aportado al mundo, es, por ejemplo, la música armenia en general, que es maravillosa, con instrumentos particulares como el duduk, que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, y que ha influido mucho en la región. Sí, es un sonido muy particular, muy característico de cuando nosotros nos referimos a Armenia. Entonces, bueno, el duduk es un instrumento particular muy interesante. En cuanto a otro rasgo cultural, pero que también es un rasgo importante de su identidad, es decir, algo que para ellos es una tradición importante, es por supuesto la cocina armenia, ¿sí? Hay algunos platillos que son famosos, como el korobats, que es como una barbacoa armenia, pero aquí tenemos
en la imagen el lavash, que es este pan tradicional que forma parte del patrimonio culinario mundial. Si no estamos hablando de un pan cualquiera, sino que es un pan que requiere una elaboración particular con técnicas artesanales y tradicionales como muy elaboradas. Entonces, bueno, el lavash es además una delicia, acompaña quesos y carnes, pero además los acompaña de diferentes formas. Aquí vemos, por ejemplo, dos maneras, ¿no? de presentación, pero también puede envolver algunos de estos alimentos y está inscrito desde el 2014 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto es para que ustedes se den una idea, pues, de la riqueza cultural que tiene también Armenia en este caso. Bueno, entonces, este pan muy rico que pues hacen especialmente las mujeres. Bueno, muy bien. Bien, ahora quisiera yo que habláramos de este aspecto también muy característico de la identidad armenia, que es el cristianismo armenio. Decíamos, culturalmente la región ha jugado pues un papel fundamental para muchos pueblos, específicamente el cristianismo, en este caso en Armenia, se ha convertido en un baluarte de su identidad. La iglesia cristiana armenia, como probablemente algunos de ustedes ya habrán escuchado, y si no lo han hecho, por favor, les recomiendo, pero casi es tarea, que escuchen el podcast de Paideia, en donde Juliana Hurtado, pues habla precisamente de cómo este país se convirtió en el primero en tener al cristianismo como una religión oficial, ¿sí? Entonces, muy importante que le echen ahí una escuchada, no es muy largo, entonces ustedes pueden escucharlo en un ratito para que puedan complementar esta parte de este tema que vamos a ver ahorita. Y como dice precisamente la tradición, ¿verdad? La crónica, en el año 301 es que sucedió esta conversión al cristianismo en un momento, como bien lo menciona Juliana ahí en el podcast, cuando todavía ni siquiera Constantinopla se había inaugurado, faltaba todavía un poco de tiempo para que el mismo Constantino, bueno, pues digamos, oficializara, bueno, no oficializara, permitiera y bueno, el cristianismo pudiera transformarse efectivamente de ser una religión clandestina, ¿verdad? Perseguida, a entrar ya en ese camino de la oficialidad que se va a consumar, pues, todavía en el siglo IV, pero tiempo después. Entonces, miren ustedes, en este sentido tenemos a Armenia como uno de los países precursores en este camino, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos una imagen de un monumento ahí en Armenia que representa precisamente a los dos personajes protagonistas de este hecho que se llevó a cabo en el año 301, que habla precisamente del bautismo y de la conversión del rey armenio, Tiríades II, y del pueblo armenio, ¿sí? Recordemos también que en aquel tiempo, mm, pues en este caso estamos poquito antes del inicio de la Edad Media, pero así va a suceder durante mucho tiempo más. El, la religión que profese el príncipe o el rey de un pueblo va a ser la religión que profese también ese pueblo, ¿sí? No había mucho para dónde hacerse tampoco, no había muchas opciones, ¿no? Libertad de culto, todo eso todavía no había. De manera que hasta el día de hoy, la mayoría de los armenios, pues alrededor del, por ejemplo, 94%, ¿ah? Casi todos los armenios que viven en Armenia se consideran cristianos, creyentes y seguidores de la Iglesia Apostólica Armenia, e incluso buena parte también de su diáspora, pues en el mundo, pertenece también a la Iglesia Apostólica Armenia. Iglesia Apostólica Armenia.
Esto es también interesante. Por otro lado, adicionalmente estos factores históricos o políticos, porque pues esto también es una declaración política, la conversión religiosa de un príncipe era algo súper importante. Entonces es un cambio fundamental, un cambio político, es un cambio histórico. Bueno, pero también podemos decir que el cristianismo es uno de los lazos que une a los armenios con Europa. ¿Sí? En tanto que, pues, como todos sabemos, ¿verdad? Esta religión ha fungido como un elemento homogeneizador cultural de Occidente. Y esto no me lo estoy inventando yo, pues hay varios estudios que hablan al respecto. Es más, no en vano, durante mucho tiempo, los europeos se llamaban a sí mismos y se les conocía como la cristiandad. No se llamaban a sí mismos Europa, sino la cristiandad, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un mapa del cristianismo todavía en el Imperio Romano y ya aparece aquí Armenia, ¿sí? Como una de las diferentes iglesias, ¿verdad? De las primeras iglesias importantes y todo el Imperio Romano después cristianizado. Sí, claro, importante también recordar que no, al principio hubo diferentes tendencias o diferentes formas de entender el cristianismo. Entonces, en el cristianismo que nosotros conocemos, pues es una variante la que se impuso a las otras, como el arrianismo, incluso el monofisismo también, pues tuvieron que sujetarse a los designios de los concilios de Nicea, el primero, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, pues aquí tenemos este mapa como para que vean ustedes que Armenia está inmersa en este universo cristiano, ¿sí? Y que ese es uno de los elementos que la unen también en su identidad con Europa. Ujú. Esta religión, además, basada en el libro sagrado, en la Biblia, abro comillas porque esta es una cita que viene en un libro que se llama precisamente Historia Europea de Europa, y dice este libro, ha modelado la sensibilidad, la visión del mundo y el lenguaje de los europeos, a quienes ha proporcionado, además de una inagotable fuente de inspiración religiosa, literaria y artística, referencias, valores, ejempla y mitos. Es decir, todo un universo se comparte al pertenecer a este grupo, digamos. Por eso algunos países también que no profesan la religión cristiana reformada o no, ortodoxa o latina, pero si no forman parte del club, a veces es difícil tratar con los europeos. Bueno, entonces esto también es para que nos vayamos entendiendo algunas otras cuestiones. Aquí tenemos algunas ilustraciones, por ejemplo, de todo este imaginario cuando pues de acuerdo con el Génesis, Dios le da a Adán la facultad de nombrar a todos los animales y pues gobernar sobre ellos, ¿no? La creación de Eva, es decir, todas estas historias pues son compartidas por todos estos pueblos, el pecado, la expulsión del paraíso, ¿verdad? Y bueno, finalmente aquí tenemos, por supuesto, esto es del Renacimiento, pero para que podamos ilustrar todo este conjunto de creencias. Y bueno, por ejemplo, Juan Pablo II decía que la iglesia se ha implantado durante siglos en los pueblos que componen Europa. Y bueno, pues este es un tema también interesante, pero al compartir este aspecto de identidad, entonces Armenia se considera parte de Europa, aunque geográficamente también esté en Asia. Bueno, entonces esto es para que podamos también acercarnos un poco a la identidad del pueblo armenio. Bien, ahora hablemos de este personaje que para ellos es súper importante, San Gregorio el Iluminador,
¿verdad? Evangelizador y primer obispo de Armenia, porque su leyenda es como interesante, ¿sí? Es el responsable de haber convertido al rey Tridíates III, es tercero, y a toda la nación, haciendo de Armenia entonces este primer país oficialmente cristiano a partir del año 301, como lo mencionábamos. Bueno, resulta que Gregorio tenía un origen, o sea, provenía de una familia complicada, mm, pero complicada si es que él quería acercarse a la corte armenia. Nació en el seno de una familia noble, pero pues sí, desde prácticamente en su infancia tuvo que lidiar con momentos complicados, porque resulta que su padre, de nombre Anak, fue un asesino al servicio de los persas. Y adivinen qué, mató al papá del rey Tridíates III. Bueno, pues lo mató. Entonces, como castigo, obvio, la familia de Anak se tuvo que exiliar y además los que sobrevivieron, ¿no? Los miembros de la familia que sobrevivieron, porque, pues claro, fueron ejecutados, que pues como así, eso era un gran crimen matar al rey y de manera que Gregorio pudo salvarse siendo muy, muy pequeño, fue rescatado y llevado a Cesarea, donde, pues, en Capadocia, básicamente, donde creció y se convirtió al cristianismo. Ya cuando llegó a la adultez, regresó a Armenia para tratar de servir en la corte del rey Tridíates III, pero pues complicado. Imagínense, uno por su origen, por haber sido el hijo del asesino del padre del rey en turno, y luego también por ser cristiano. Entonces, en Armenia eran paganos cuando él se devolvió, y eso pues lo puso en conflicto con el monarca, y al negarse a renunciar a su fe cristiana y a rendir, obvio, culto, porque siempre esta es una parte de las historias de algunos o de varios santos, ¿no? Que los quieren obligar a rendir culto a otras deidades, pues se resisten y entonces eso da pie para que los torturen o los castiguen eh, fuertemente. Y eso le pasó a Gregorio, precisamente, que fue echado como en un calabozo, pero que estaba al fondo de, como en un pozo, ahí lo echaron y en esta prisión subterránea, pues permaneció, dice la tradición, unos 14 años. Ahí estuvo Gregorio encerrado. Aquí les puse una imagen como para que se den una idea de hasta el fondo que fue a dar, junto con esta pintura que tenemos que nos ilustra el momento exacto en el que lo están echando, ¿no? A Gregorio. Bueno, y luego pero no se murió ahí, él fue liberado. ¿Y qué fue lo que pasó? Otras circunstancias extraordinarias. Resulta que el rey Tridíates III cometió un crimen también. Había llegado un grupo de monjas, el rey se enamoró de una de las monjas, obvio la monja lo rechazó y él mandó matarlas a todas, ¿sí? Esta monja que lo rechazó es Santa Ripsime, que también es conocida bastante ahí en Armedia. Cayó entonces el rey como gravemente enfermo, como en locura, o sea, tenía excesos de locura graves, y esto pues hizo que su hermana tratara de ayudar a su hermano el rey, y en un sueño se le reveló que solamente Gregorio podría curar a su real hermano. Entonces, bueno, lo comentó con su hermano, estuvo de acuerdo sacarlo de prisión, pues intentar a ver si era cierto que lo podía curar. Fue Gregorio llevado ante el rey y adivinen qué pasó. Lo sanó mediante la fe cristiana, ¿sí? Le impuso las manos y lo curó. Este milagro entonces hizo que el rey se convirtiera, se arrepintiera, por supuesto, de sus pecados, se convirtiera a la fe cristiana y que proclamara a esta fe como la religión oficial de Armenia, ¿sí? De manera que, pues, por esta historia, es que Armenia es este primer estado cristiano en el mundo. Bueno, después de este evento,
Gregorio fue ordenado obispo en Cesarea y se convirtió también en primado de la iglesia armenia. Se dedicó a la evangelización, construyó iglesias, monasterios, desarrolló las bases de la iglesia apostólica armenia y en sus últimos años se dice que se retiró a la vida eremítica y falleció alrededor del año 331, ¿sí? La iglesia, por supuesto, lo proclamó santo y lo venera como el patrono de Armenia. Su festividad es el 30 de septiembre, también lo reconoce la Iglesia Católica y bueno, pues hay otras fechas también importantes, pero digamos, la fecha en que se celebra es el 30 de septiembre. Así tenemos entonces, aquí por ejemplo está la Catedral de San Gregorio el Iluminador en la capital de Armenia, reciente, pues relativamente, terminada en el 2001, y se dice que tiene algunos restos de San Gregorio. De manera que entonces, por todo esto, esta fe es también patrimonio del pueblo, ¿sí? Se ha convertido en su fortaleza identitaria, porque después del paso de todos estos pueblos que vamos a mirar, ellos se han mantenido, se han agarrado a estos elementos de su identidad para mantenerse unidos ante el embate de pues de estas diferentes conquistas que han atravesado, ¿sí? También ha sido el cristianismo otro elemento fundamental para Armenia porque ha inspirado o inspiró, pero como vemos hasta nuestros días, la construcción, es decir, un estilo arquitectónico en primer lugar y la construcción de monumentos o edificios que hoy consideramos como unos monumentos de una belleza particular, monasterios, iglesias, que pues tienen gran valor artístico y además valor para la humanidad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos monumentos patrimonio de la humanidad en Armenia relacionados con el cristianismo? Vamos a ver. Tenemos los monasterios de Jajpat y Sanajín. Ahí ustedes están viendo a Sanajín o un aspecto de esta en su pantalla. Em, Son dos monasterios medievales, representan o se les considera que son representativos de la arquitectura religiosa y arquitectura religiosa de la Edad Media, pero no solamente eso, porque también fueron centros educativos, ¿sí? Ahí se enseñaba, por ejemplo, caligrafía y se aprendían, había como una escuela, como un catecismo, ¿no? Una escuela de catecismo, entonces se preparaban ahí a las personas para el bautismo. Estos monasterios pues tienen diferentes elementos arquitectónicos que son únicos. También tienen frescos y otras estructuras por los cuales pues se les considera que son monumentos importantes para la preservación de la memoria en este caso. Aquí tenemos otra imagen, ¿sí? El monasterio de Jajpat, ¿verdad? Vean ustedes una imagen magnífica que tiene un significado especial este sitio, ya que fue aquí donde el obispo Barseg se convirtió en católicos. Es el más alto, el católicos es el más alto título espiritual en la iglesia armenia y esto sucedió a principios del siglo XI. El monasterio también es muy famoso por su extensa biblioteca, aunque, bueno, pues ya no, por supuesto, se conservan todos los volúmenes, hay algunos que todavía se pueden ver. También en estos monasterios se estudiaban humanidades, entonces eran lugares de estudio, ¿verdad? Como bien sabemos que funcionaban igualmente las abadías, por ejemplo, donde se copiaban los libros, etcétera. Bueno, aquí tenemos la catedral en la imagen de Ejmiatzin. Este y el sitio arqueológico de Bartots fueron inscritos en el año 2000. Este sitio incluye la catedral más antigua del mundo y otros importantes ejemplos de arquitectura armenia, ¿sí?
Esta en particular fue fundada hacia el año 303. La Catedral de Echmiadzin es el templo principal de la Iglesia Apostólica Armenia y sede del Patriarcado Armenio, ¿sí? Bueno, también resguarda reliquias, por ejemplo, como la lanza que atravesó a Cristo. Un pequeño fragmento también guarda del Arca de Noé, que también es otro elemento importante para los armenios. El arca de Noé encalló ahí cerquita, ahí nomás, en el monte Ararat, ¿sí? Bueno, vamos a ver alguna imagen relacionada. Muy cerca, entonces, también está este yacimiento que es espectacular, el yacimiento arqueológico de Zvartnots, que contiene los restos de un templo medieval y, bueno, pues ahí se puede apreciar un paisaje también espectacular. Hay un museo arqueológico, etcétera, ¿sí? Igual es un ejemplo excepcional de la arquitectura armenia, de todos estos detalles del periodo cristiano más temprano. Esto lo dice la descripción también de la UNESCO. La construcción del templo fue empezada por el católico Nerses III a mediados del siglo VII. El monasterio de Gerhard y el Valle Alto del Asad, inscrito también en la lista en el año 2000, parcialmente excavado en la roca. Es una maravilla su construcción. Este paisaje además es espectacular, ¿no? Este Valle del Asad. Y todo esto es de gran importancia, por supuesto, cultural, histórica y espiritual, ¿cierto? Este antiguo monasterio de Gerhard debe su nombre también a la lanza que atravesó a Cristo. Em, es como un conjunto de iglesias, también tiene criptas de las dinastías reales que gobernaron ahí en Armenia, excavadas también en la roca, y estas estructuras datan de los siglos entre el 4 y el 13, ¿sí? Ahí hay un margen de tiempo. Los edificios construidos antes del siglo XII, pues ya no se han conservado en su forma total, en su forma original, han sido restaurados. El complejo del monasterio, pues que, digamos, estos edificios, imagínense ustedes, no solamente el tiempo, sino las condiciones climáticas, pero el complejo del monasterio con sus iglesias, capillas y celdas es también ejemplo bien conservado del apogeo también de la arquitectura medieval armenia, ¿sí? Cristiana, por supuesto. Ahora, adicionalmente a estos monumentos que son patrimonio que tiene Armenia relacionados con el cristianismo, bueno, también tenemos en Armenia otras cosas bien interesantes, como por ejemplo el templo de Garni, que ven ustedes, hay una imagen en su pantalla, que es el único templo pagano grecorromano que se conserva en la región del Cáucaso. Entonces, pues es un sitio arqueológico único, ¿sí? Una cosa también de paisaje espectacular, el lago Sevan, que es uno de los lagos de alta montaña más grandes del mundo y pues claro, un destino de singular belleza, ¿sí? También es un lugar de alta importancia ecológica. Ereván, por supuesto, la capital, sin duda, con más de 2.800 años de historia. Esta ciudad vibrante, como todas las grandes capitales, alberga pues museos diferentes, conservan estos museos manuscritos antiguos y también hay un memorial del genocidio armenio. Pero en todo caso, Ereván es muy interesante. Aquí en Ereván, en la capital, en la Plaza de la República, pues que esta es una imagen de postal, ¿verdad? Típica de esta ciudad. Vemos en primer plano el jardín y la fuente, pero atrás una escultura y luego esta estructura como en pirámide, ¿cierto? O una escultura del maestro Francisco Botero. Ahí la tenemos, mujer fumando un cigarrillo, del escultor colombiano en el Jardín de las Esculturas en Ereván. El monte Ararat, que es el que estábamos mencionando hace un momento, ven ustedes estos paisajes increíbles, aunque actualmente, cierto, está en territorio turco, es el símbolo nacional de Armenia, porque ellos se consideran descendientes de Noé, vamos a ver.
y pues tiene este gran significado para su identidad. Es decir, no solamente es que la leyenda les adjudique un origen relacionado, ¿verdad? Emparentados con Noé, sino que ciertamente en las faldas del monte Ararat es donde se ha identificado como la patria original del pueblo armenio. Entonces, es por eso que ellos están tan relacionados emocionalmente con el monte Ararat. Vamos a ver, esta imagen ilustra cómo después de 150 días, ya no recuerdo exactamente cuántos, a ver si alguien de por ahí se acuerda, pero creo que eran como 150 cuando bajaron las aguas y entonces el arca encalló, ¿verdad? Ahí en el monte. Esta es una reproducción, por supuesto, aunque dicen que ya se encontró, ¿verdad? Bueno, hay que estar pendiente de las noticias. El mapa en donde está la ubicación exacta del monte Ararat, entonces es Turquía, ¿cierto? Pero justo allí en la frontera y aquí está Armenia. Bueno, bien, entonces ahora vamos a hablar precisamente cómo hacer este recorrido sobre estos momentos más importantes de la historia de Armenia, empezando precisamente por su mito fundacional, ¿verdad? Que es el origen del pueblo armenio. Entonces decíamos, según la tradición, la nación armenia fue fundada en el año 2492 antes de Cristo por Haik, un guerrero descendiente de Noé, que se dice venció al rey babilonio con el que estaba peleando en turno, el rey babilonio Bel, en una batalla cerca del lago Van. Bueno, esta historia cuenta entonces que Haik, con un certero disparo de su arco, le atravesó el cuello a su oponente y chao. ¿Sí? Entonces ganó el encuentro. Y con esta historia, entonces tenemos el mito fundacional del pueblo armenio y en su memoria, porque esto también es interesante, a los armenios les gusta llamar a su país Hayastán. Además, con este eh, sufijo stan, que significa tierra, ¿no? La tierra de Haik. Entonces, este es el nombre, digamos, de Armenia, Hayastán. Además, se cree que, como decíamos, la patria original, la cuna del pueblo armenio, está justo en este valle, ¿sí? Del monte Ararat. Pues todo esto nos lleva a eso. Luego, después, ¿qué fue lo que pasó? Al inicio de nuestra charla decíamos que la Armenia que conocemos hoy, este pequeño estado con estas dimensiones, no fue siempre así. Y tampoco a lo largo de toda su historia no siempre ha estado viendo el paso de unos y otros a través de su territorio, sino que hubo por lo menos tres momentos, pero dos así importantes, en donde fueron un reino de presencia significativa en su región. Y uno de estos es precisamente un reino temprano, el reino de Urartu o de Urartu, como también se le menciona. Es un reino que existió entre el 880 antes de Cristo al 590, ¿sí? Sí, antes de Cristo, por supuesto, un reino em, que pues llegó a tener cierto poder, cierta extensión. El problema con Urartu, el reino de Urartu, es que era enemigo de Asiria, de los asirios. Y adivinen quién ganó. Bueno, entonces, bueno, pero algunos de sus reyes son recordados como Ara el Bello. Y bueno, fue este el primer momento en el que ahora sí los armenios se conformaron como un solo pueblo, porque al principio vivían como en tribus diferentes, más o menos lo mismo que pasó con los iranios, que antes de que surgiera el imperio persa, pues ellos eran medos y eran tales o cuales. Bueno, entonces se unen en este momento los armenios. Bajo el reino
de Urartu se fundó Ereván, la capital, la que es actual capital de Armenia, hacia el 782. Ojo ahí con los datos, ¿no? 782 antes de Cristo, año de la fundación de Ereván. Y desde ese momento, bueno, pues se empezaron a hacer construcciones, etcétera. Entre ellas hay unas ruinas de una fortaleza que todavía existe y decíamos, pues más o menos aproximadamente por el año 590, Urartu, el reino, cae a manos del imperio Medo, es decir, de los persas. Pero este reino de Urartu, entonces es importante porque se considera el precursor de la identidad armenia. Aquí tenemos este otro mapa, quizás que nos deja ver con mayor claridad dónde estaba, cuáles eran sus vecinos a Siria, o sea, complicado. Y por supuesto, aquí tenemos el territorio persa, ¿cierto? Bueno. Después, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, hubo todavía la sobrevivencia de territorio armenio, hubo otro intento que se conoce como la dinastía Oróntida. Aquí tenemos el mapa de su extensión hacia el siglo sexto antes de Cristo y hasta el 189 antes de Cristo. Entonces, los armenios pues intentaron continuar con su reino, ahora bajo una nueva dinastía. Em, ya en este momento había una identidad, ¿sí? De este pueblo. Sin embargo, empiezan a recibir fuertes influencias de persas y griegos, porque estamos hablando que este reino dura hasta el 189 antes de Cristo. ¿Y qué fue lo que pasó en el imperio persa o a quién les pasó por encima? Bueno, pues pasó Alejandro Magno, ¿sí? Por ejemplo, no nos vamos a detener en Alejandro, pero pues Alejandro terminó con el imperio persa, entonces pues chao. Y el imperio, y los persas tratarán de reorganizarse y siempre afectarán esta zona. Vamos a ver. Siguiente momento, hay otro intento bajo el rey Tigranes el Grande hacia el 95 hasta el 55 antes de Cristo, es decir, en el siglo I antes de Cristo. Y este es complicado porque por las fechas, a lo mejor ustedes lo recuerdan, nos estamos acercando cada vez más en el tiempo a la dominación romana, ¿sí? Entonces, momento complejo para este reino, aunque se considera uno de los de mayor esplendor para Armenia, alcanzó en este momento la máxima extensión que se podía, porque ya tenía ahí la presión de los partos, que eran el siguiente nombre con el que se conoce a los persas, y luego por, digamos, el Mediterráneo, pues se estaban acercando fuertemente los romanos, y pues Armenia terminará siendo un estado vasallo romano. Eso es lo que va a pasar. Más adelante, aquí les pongo el Imperio Bizantino hacia el siglo sexto, es decir, en la época de Justiniano, para que ustedes vean cuáles eran los territorios que incluía el Imperio de Justiniano, ¿sí? O sea, el Imperio Romano de Occidente había caído y el Imperio Romano de Oriente sobrevivía, y Justiniano pues tuvo el interés de consolidar y recuperar los territorios que había perdido, pero resulta que esta frontera había sido siempre un punto de discordia, una frontera candente, movible, inestable entre el Imperio Romano y los persas, ¿sí? Los iraníes, se llamaran como se llamaran, los partos, por ejemplo, que fueron los grandes enemigos de Roma. Entonces, los bizantinos van a heredar también ese conflicto. ¿Y cuál era la zona en conflicto? Armenia y Siria, básicamente. ¿Entre quiénes? Imperio Romano y persas. Entonces, bueno, aquí tenemos en este mapa que podemos observar cuáles eran en ese momento. Alepo, por ejemplo, Siria, estaba incluido
dentro del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Vamos a avanzar un poquito en el tiempo, mencionando, por ejemplo, a este reino Bragatuni, ¿sí? Que pues ya Armenia sufre, ahora sí, el peso es dividida entre el Imperio Bizantino y el persa sasánida. Recuerden que estos estaban jalonando esta zona. La familia Bragatuni intenta y restaura un imperio, un reino armenio, y bueno, su capital, Ani, va a ser conocida como la ciudad de las mil y una iglesias, ¿sí? Bueno, finalmente Bizancio va a terminar conquistando Ani y así termina el reino Bragatuni. Es decir, ven ustedes que a pesar de tener encima, literalmente, a una parte a los persas, por otra parte a los bizantinos, ellos intentaron mantenerse ahí en el mapa. Hubo otro intento también importante que se conoce como el Reino Armenio de Cilicia, al cual ven ustedes aquí en la pantalla, que existió entre el 1080 y el 1375. Em, Después de la invasión selyúcida, de los turcos selyúcidas, muchos armenios tuvieron que huir, ¿sí? Y emigraron a Cilicia, en donde, pues, con el tiempo hicieron el intento de un nuevo reino y, pues, al principio este reino funcionó, prosperó, gracias al comercio. Recuerden que esta zona es de intenso comercio, alianzas con los cruzados, estamos en la época de las cruzadas, en la Edad Media, y bueno, sin embargo, desafortunadamente, adivinen qué, pues en el 1375 llegaron los mamelucos y desde Egipto, ¿no? Y conquistaron Cilicia y pusieron fin a este reino. Perdón. Aquí les pongo en el mapa. Este es el mapa de los selyúcidas, de los turcos selyúcidas. O sea, los turcos han tenido varios nombres y los primeros fueron los hijos de Selyuk, ¿cierto? Que así se llamaba a este primer grupo y eran conversos del Islam. Entonces vean la extensión de dominio que tuvieron los turcos selyúcidas. Aquí es importante, entonces, ver cómo esta zona, aquí con mi cursor, pasan, ¿cierto? O sea, hay un paso intenso, permanente de estas personas. ¿Qué fue lo que pasó? Porque acabamos de decir, son turcos, es decir, son guerreros, vienen del Altai, de las estepas, son recién conversos al Islam. Y entonces, ¿qué pasa con los armenios? Los armenios van a conseguir en cada caso, que puede ser un califato, que puede ser en este caso turcos, que les respeten su identidad cristiana. Porque recuerden ustedes, el Islam no impone la conversión al Islam. O sea, no se puede forzar a nadie a convertirse al Islam. En el caso, por ejemplo, de los turcos, pues que se van a terminar convirtiendo en un gran imperio, que van a ser los otomanos, no los selyúcidas. Entonces, bueno, pues se van a pagar impuestos, etcétera, ¿no? Para las naciones que quieran conservar su religión. Extensión del sultanato selyúcida, ¿cierto? Hacia el año 1092, pues para que vean ahí cómo están encima realmente las diferentes potencias, ¿no? Tenemos esta parte. El otro momento complejo, pues digamos, otro momento complejo, después del paso de los turcos selyúcidas, pero también van a pasar los mongoles, pero el siguiente momento complicado va a ser la dominación persa y otomana. Es un territorio en disputa, como lo hemos estado mencionando a lo largo de la charla. Entonces, durante los siglos XV y XVI, Armenia va a estar dividida entre el Imperio Otomano y el persa, ¿sí? En el siglo XVII, el Shah persa Abbas eh, va a deportar a cientos de miles de armenios a Irán, causa un gran éxodo, es un momento muy conflictivo.
Y en el siglo XIX, bueno, Rusia va a entrar en el escenario y va a empezar a expandirse tremendamente también en esta zona del Cáucaso, anexando Armenia en 1828, tras vencer a Persia. Aquí en la imagen estamos viendo al Shah Ismail de Persia y al Sultán Selim del Imperio Otomano. Digamos que ellos empezaron el pleito por esta zona. Entonces aquí lo tenemos entre el Mar Negro y el Caspio, ¿cierto? Aquí está Georgia, Armenia y Imperio Otomano en color como lila y en color amarillo el Shah de Irán. Entonces, vean ustedes, es una zona que se disputaron fuertemente estos dos imperios. ¿Quién ganó? El Imperio Otomano. Pues una parte y una parte, ¿cierto? Porque era una zona que los dos querían. Entonces, qué pena por el mapa, pero no lo encontré en una mejor resolución, pero es que aquí es la extensión máxima que llegó a tener el Imperio Otomano, y bueno, tiene los nombres, entonces aquí podemos ubicar a Armenia, ¿sí? Y del otro lado, pues ya es Irán, Persia, que se llamó históricamente. Decíamos entonces que llegaron los rusos. Bueno, aquí entonces vamos a ver extensión territorial del Imperio ruso y los rusos se van a extender por el Cáucaso. En el siglo XIX, todas las grandes potencias se querían comer un pedazo de la gran torta que tenía el Imperio Otomano, el anciano enfermo de Europa, ¿verdad? Entonces, bajo el dominio ruso, los armenios experimentaron, aunque no lo crean, un renacimiento cultural, pero también enfrentaron restricciones, claro. Mientras tanto, una parte de la Armenia occidental había quedado bajo el control otomano, había tensiones entre los armenios y los otomanos. Fíjense, cuándo empiezan las tensiones, porque en qué va a terminar, o sea, en qué va a parar el Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, en Turquía. ¿Sí? Bueno, entonces ahí, ojo, aumentan las tensiones, hay políticas de discriminación. Entre 1894 y 1896, el sultán Abdulhamid II ordenó eh, varias acciones en contra de los armenios, y bueno, pues ahí se perdieron alrededor de 200 vidas. Y este no es el momento histórico que se conoce como el genocidio armenio, sino va a ser básicamente este. Uno de los más tristes momentos por los que ha pasado el pueblo armenio, por no decir que el momento más trágico de su historia, que ocurre en este marco de la Primera Guerra Mundial. El 24 de abril de 1915, el Imperio Otomano inició un plan sistemático para desaparecer a la población armenia y pues se perdieron aproximadamente 1,5 millones de personas de origen armenio a través de diferentes acciones, entre ejecuciones, deportaciones, marchas forzadas hacia el desierto, etcétera. Este tema sigue siendo, por supuesto, de controversia política candente hasta el día de hoy. Y es desafortunadamente, pero también un ejemplo de cómo el pueblo armenio se aferra a sus elementos de identidad, se recupera, lucha por su independencia, que va a ser hasta 1991, que vamos a ver eso tras la disolución de la Unión Soviética, pero hay una resistencia cultural y una determinación de este pueblo, ¿no? Que ha sido identificado precisamente por sus características de fortaleza, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos otra imagen también relacionada con este tema. Decíamos que el Cáucaso ha sido este lugar bien complejo por donde han entrado y salido diferentes poderes. Simplemente para que nos quede claro qué querían en cada caso estos imperios, el persa, ¿no? Pues ahí sasánidas, safávidas, aqueménidas, como sea que se llamaran los persas en sus diferentes momentos, pues ahí tenemos que ellos pretendían extender su influencia, lo que va a suceder también en el siglo XVI y XVII, y que el Imperio Otomano va a estar frenando.
Eso en el Cáucaso, ¿cierto? El Imperio Romano y el bizantino, o sea, el Imperio Romano inicia con este conflicto con los partos y el Imperio bizantino lo hereda, ¿sí? Entonces también contra los persas, ahí siempre los persas eran el tema. Y bueno, los otomanos en su revancha también con Persia, el Imperio ruso que se anexó el Cáucaso porque necesitaba también asegurar esa frontera, acceder a los recursos naturales es algo que, sobre lo cual tienen todavía interés, etcétera. Y bueno, los imperios coloniales modernos, ¿no? Una zona crucial para la URSS, por supuesto, y una región estratégica también durante la Guerra Fría. Un último punto para ir cerrando nuestra charla es precisamente lo que concierne a el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que probablemente alguno de ustedes haya escuchado en algún momento. Realmente no son muchas las noticias que tenemos. Es difícil encontrar la información como clara y precisa, pero bueno, es un conflicto que hay entre estas dos naciones. Es una de las disputas, se considera más prolongadas y complicadas en la región del Cáucaso. Y la zona en disputa es la zona de Nagorno-Karabaj de población armenia. Y este conflicto pues tiene raíces profundas, también genera mucha tensión diplomática en la zona. Se origina pues en el colapso precisamente incluso de la misma Rusia, no de la Unión Soviética, pero también. eh, Estas dos naciones, Azerbaiyán, lucharon por el control de la región y los ha llevado a enfrentamientos fuertes, considerando también que son enfrentamientos entre dos pueblos distintos y los diferencian también su fe, ¿cierto? Entonces, se ha vuelto un conflicto bastante violento. La Unión Soviética consolidó su dominio en el Cáucaso a partir de la década de 1920. Stalin decidió otorgar Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán, siendo un territorio histórico armenio, ¿sí? De población armenia. Y bueno, esto fue lo que generó el conflicto, ¿no? Durante la era soviética, pues el conflicto estuvo ahí como apachurrado, ¿no? Contenido por el control de Moscú, pero pues una vez que cae la Unión Soviética, pues la población armenia de Nagorno-Karabaj comienza a exigir la reunificación con Armenia y esto provoca enfrentamientos entre las comunidades de uno y otro lado y se inicia un conflicto abierto, ¿sí? Hay una primera eh, época, un primer momento de este enfrentamiento entre 1988 al 94 y bueno, pues ahí Azerbaiyán lucha así furiosamente por el territorio. En 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, Nagorno-Karabaj declaró su independencia, aunque no fue reconocida por ningún país. Esto desemboca ya en una guerra también de escalada, ¿sí? Entre los dos países y finalmente el conflicto pues dura hasta 1994. Las fuerzas armenias logran controlar Nagorno-Karabaj y otros distritos adyacentes. Em, la guerra, pues, provoca varias bajas, por lo menos 30.000 personas, desplazamientos forzados, ¿verdad? Todo esto lo que lleva. Y hubo un alto al fuego mediado por Rusia en el 94, ¿sí? Pero no, esto no terminó con las tensiones. Hubo una segunda escalada hacia el 2020, porque pues el conflicto se mantenía ahí latente, y en septiembre de 2020 estalla nuevamente. Esta vez Azerbaiyán tiene el apoyo de Turquía, utiliza tecnología militar pues avanzada y logró recuperar gran parte del territorio perdido en esta primera parte. Hubo combates durante más de un mes. En noviembre del 2020 se firma un acuerdo de alto al fuego mediado por Rusia, en el que Armenia va a ceder territorios
y Azerbaiyán recuperó parte de su control sobre Nagorno-Karabaj. La situación actual, y con eso cerramos nuestra charla, en septiembre del 2023, Azerbaiyán lanzó una operación militar que llevó al colapso al gobierno separatista de Nagorno-Karabaj. Varios miles de armenios otra vez tuvieron que huir hacia Armenia y actualmente Azerbaiyán ha establecido un control sobre la región. Las tensiones continúan. Esto mantiene inestable la zona ahí en el Cáucaso, ¿no? Y consecuencias que nadie quiere tener, o sea, en primer lugar, por la cuestión humanitaria, pero también por la cuestión política, y nosotros ya hemos visto que hay muchos recursos ahí de por medio, entonces, bueno, pues se pretende que se pueda resolver el conflicto de la mejor manera. Y bueno, finalmente, para terminar, pues este es como uno de los aspectos, uno más de los aspectos de la historia a los que se tiene que enfrentar el pueblo armenio. Es un momento más de su historia. Por supuesto, esto no lo define. Aquí tenemos otro mapa de Nagorno-Karabaj, donde se ubica. Y lo que yo quiero decir para cerrar es que pues Armenia entonces es todo un caleidoscopio, un espejo de culturas, tradiciones, que ha forjado una identidad, ha logrado la unidad de un pueblo a pesar de todas las complicaciones que representa vivir precisamente en los confines de Europa. Y bueno, pues muchas gracias.